Bueno, lo primero de todo, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que vamos a estar realizando sobre un tema bastante interesante y que muchas veces solemos dejar ahí un poquito en segundo plano, que es gestión de color utilizando cartas en el estudio. Vamos a estar hablando de cartas de color, vamos a estar hablando de gestión de color y vamos a estar hablando también de fotografía de estudio, sobre todo en lo relativo a fotografía de retrato, moda y bueno, pues también vamos a comentar algunas cositas de iluminación. Mientras va entrando todo el mundo y nos ponemos cómodos, vamos a estar aproximadamente una horita aquí. Tenemos una presentación que más o menos está prevista que tenga una duración de unos 45 minutos, así que si tenéis cualquier pregunta vais a poder dejar las preguntas escritas, que por detrás tenemos al equipo de Calibrate que estará tomando nota y trasladándomelas posteriormente para poder responderlas cuando hayamos hecho toda la parte del webinar, cuando se haya explicado un poco todo el proceso. Entonces, bueno, si en algún momento os surge alguna pregunta, dejadla en el chat, dejadla ahí escrita, que estarán tomando nota y luego me la trasladarán. Así que bueno, lo primero de todo, agradecer a Calibrate y a Fotoca, que son los que organizan este webinar y me han invitado pues para compartirlo con todos vosotros. Así que bueno, muchísimas gracias. Es un placer poder compartir este ratito y hablaros de algo que para mí a veces es bastante importante y que sí que es cierto que suena mucho más confuso de lo que realmente termina siendo en realidad, como es la gestión de color, que es un poco una expresión que suele dar bastante aversión por el hecho de que parece como muy complicado, tenemos dispositivos, hay que ser muy precisos, pero ser precisos no tiene mucha complicación y lo vamos a ver en este webinar. Entonces, bueno, lo primero de todo me voy a presentar. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Antonio Garcís, soy fotógrafo aproximadamente desde 2009, pero bueno, desde 2010 vivo 100% de la fotografía en todas sus vertientes, como fotógrafo, como profesor, ya que desde 2012 aproximadamente llevaré como unos 11 años realizando formaciones, cursos, talleres por mi cuenta, tanto donde resido en Madrid como en toda la geografía española, y algunas veces pues también hemos salido fuera. Y también, aparte de pues, cursos intensivos, talleres, workshops, clases personalizadas, todo este tipo de cosas, también he estado 8 años como profesor en una escuela de fotografía en Madrid, especializado en el área, sobre todo de iluminación y de moda. También, fruto de toda esta labor un poco de formación, entré en la parte divulgativa y bueno, pues de redes, creación de contenido, etcétera, con un canal de YouTube que a día de hoy cuenta con más de 150.000 suscriptores y cerca de, bueno, 10 millones de visualizaciones de vídeos, ya casi 11. Y bueno, en los últimos 2 años hemos estado fomentando también o potenciando otra faceta, que es la de la escritura. Así que bueno, pues tengo 2 libros publicados, sobre todo dedicados también un poco a la parte de iluminación. Pero bueno, uno de los libros, El retrato, está centrado en iluminación para retrato y el segundo libro se salió el año pasado, va a hacer un año dentro de nada, enfocado en fotografía de desnudo. Si queréis localizarme en redes, tenéis ahí tanto la cuenta de Instagram como la de YouTube. Ahí me vais a poder localizar y vais a poder contactar conmigo sin ningún problema. Os enseño un poquito porque creo que aplica en este caso mostraros algo de mi trabajo, sobre todo el trabajo que realizo con color y con colores. Como sea que también, aparte de mi trabajo como fotógrafo para clientes, tengo una parte formativa bastante intensa, he desarrollado mucho esta parte formativa y de divulgación en redes a través de una fotografía más personal y más creativa. Y eso es un poco lo que también os voy a enseñar al final. Entonces, os dejo aquí algunos ejemplos, sobre todo del trabajo, ya os digo, que realizo en color y con color.
porque en mi caso la fotografía que hago en color, también hago fotografía en blanco y negro, pero la fotografía que hago en color tiene un componente en el que el color es bastante importante y bastante predominante, no solamente en el propio color de los motivos, de la ropa, de los fondos, etcétera, sino también en el uso de luces de colores para iluminar a los motivos, a los sujetos o a los modelos. Entonces, vais a encontrar en mi trabajo bastantes variaciones de color y bastantes juegos de color. Y esto siempre nos puede suponer un reto porque el color puede ser bastante caótico, puede ser bastante confuso. Muchas veces el blanco y negro nos permite una mayor narrativa al eliminar distracciones, pero otras muchas el blanco y negro es la mejor opción para no enfangarnos en una gestión de color. Sin embargo, una buena gestión de color y una buena elección, un buen trabajo de narrativa de color y de trabajo, de flujo de trabajo en colorimetría, nos puede aportar también muchísima fuerza y muchísima potencia en nuestras fotos. Además de que a nivel profesional hay muchísimos clientes y muchísimos trabajos en los cuales una buena gestión del color va a ser una exigencia y un estándar de calidad al que no debemos renunciar y no podemos renunciar en ningún sentido. En ese aspecto, yo siempre insisto con que, aunque tengamos una parte de creatividad en nuestro color, siempre tenemos que tener claro qué es lo que está ocurriendo, tener un estándar de calidad, por así decirlo, en el cual sepamos siempre cuál es nuestro punto de partida, dónde agarrarnos para saber que tenemos un color preciso en nuestras imágenes y una consistencia, aunque luego vayamos a volvernos locos, volvernos creativos y hacer con el color lo que nosotros queramos. En cualquier caso, siempre está bien tener un ancla al que poder sujetarnos. Y esto es un poco lo que quiero contaros y lo que quiero explicaros en este webinar. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar a hablar. No quiero andarme por las ramas porque tenemos un tiempo limitado y yo muchas veces me extiendo hablando, entonces vamos a ir bastante picaditos. Si tenéis cualquier duda, de nuevo, os repito que podéis conectar en el chat, podéis poner vuestra pregunta y yo os la contestaré. Si en algún momento, igualmente, lo voy a decir ahora, si en algún momento tenéis que abandonar el directo, tenéis que abandonar el webinar y no queréis perderos lo que venga a continuación, no os preocupéis porque al día siguiente, mañana, se os enviará un mailing a los que os habéis registrado, por eso estáis aquí, con la grabación de este webinar por si queréis volver a verlo o por si os habéis perdido o habéis llegado tarde. Lo comentaré de nuevo también al final para los que se unan después, si alguien pues llega más tarde. Con esto dicho, vamos a hablar de gestión de color, sobre todo en cuanto a fotografía de estudio. Vamos a centrarnos en ese aspecto porque en muchas ocasiones la fotografía de estudio tiene un ámbito que es muy concreto, tanto en fotografía de producto, como en fotografía de moda, como en fotografía más o menos, vamos a decir, corporativa, promocional, en el cual muchas veces necesitaremos o querremos o nos exigirán que tengamos una fidelidad de color, que lo que se vea en nuestra fotografía sea exactamente igual, sea fiel a la realidad del color que estamos viendo nosotros en el mundo real. Esto no siempre aplica y no siempre tenemos que cumplirlo. Para mí la creatividad, de hecho, es tener opciones y poder elegir entre diferentes opciones, no tomar solamente un único camino. Sin embargo, hay un camino que sí es único, que es el de la fidelidad y el de la precisión. Y aunque no sea el que nosotros tomemos finalmente en todas las ocasiones, sí que creo que es importante estar siempre amarrados. Yo antes he utilizado la palabra ancla y creo que la voy a utilizar más a lo largo del webinar porque es una palabra que para mí significa precisamente eso, tener un punto de partida al cual nosotros poder ir en cualquier momento si perdemos el rumbo de nuestro revelado o del acabado de nuestras fotografías. Entonces, aquí hablo de precisión y de fidelidad en el color, tanto en la toma como en la fotografía final. Tenemos que seguir un proceso, un pequeño procedimiento
para conseguir que durante todo el proceso no perdamos ese rumbo y podamos conseguir en la foto final, incluso en la foto impresa, una fidelidad de color, una exactitud de color con respecto a lo que nosotros hemos fotografiado en el plató. Del mismo modo, interesa que nuestras fotos sean consistentes, es decir, que aunque no respetemos el color original, aunque nos hagamos un color creativo, por así decirlo, sí que es importante que tengamos una consistencia y que nuestro proceso, nuestro flujo de trabajo, haga que todas nuestras fotos mantengan una misma estructura de color a lo largo de todo el proceso. En cualquier trabajo, pero también voy a añadir, es importante a nivel global, a nivel de estilo. Muy posiblemente, como fotógrafos, querremos mantener un estilo y que ese estilo sea consistente. Eso lo vamos a conseguir con una buena gestión de color para que nuestro color sea consistente a lo largo de todo nuestro trabajo, con todos nuestros clientes y en todos nuestros proyectos. Entonces, aquí, como veis, marco los tres objetivos que estamos buscando. Que los colores que capta nuestra cámara sean fieles a la realidad, tanto de los motivos, de los productos, de los sujetos. Que el revelado de nuestras fotos sea consistente a través de todo el flujo de trabajo, que cuando estemos haciendo la toma consigamos en la foto impresa del principio al final un trabajo consistente en todas nuestras fotografías y que obviamente lo que veamos en nuestro monitor se vea de una forma exactamente igual o lo más precisa posible en la mayoría de monitores. Esto es algo que no depende de nosotros 100%, sino del monitor de los demás, pero que si todos estamos calibrados lo vamos a ver bien y sobre todo en las copias impresas que realicemos. Si nosotros imprimimos vamos a poder también hacer una gestión de color aplicada a las impresoras, pero también es importante saber que si mandamos las fotos a un laboratorio vamos a poder tener esa consistencia porque los laboratorios siempre van a estar perfectamente calibrados. Estoy recibiendo preguntas, pero aunque sean, creo que voy a esperar al final para comentarlas todas, aunque esta que me acaban de mandar es súper interesante. Pero bueno, vamos a ello. Para resolver todo esto, he centrado un poco lo importante, lo que es el grueso de lo que necesitamos saber, en 4 ámbitos. Uno de ellos es el calibrado del monitor, para justamente esto que os estaba comentando ahora mismo, lo que ves en el monitor se corresponde con los colores de la imagen. La gestión o la utilización, perdón, el uso de la carta de color, que es esta carta que tenemos aquí. Os la enseñaré un poquito más a fondo a lo largo del webinar, que es nuestra referencia exacta y precisa para capturar los colores de cualquier escena bajo cualquier tipo de luz, con cualquier cámara, aunque esto ya lo vamos a explicar más detenidamente un poquito más adelante. El perfil de cámara, crear los perfiles de cámara son el punto de partida para empezar a revelar cualquiera de nuestras fotografías y os voy a explicar, sobre todo en Lightroom, que yo creo que es el software que más utilizaréis la mayoría de vosotros, cómo crear un perfil de cámara y cómo utilizarlo en Lightroom para tener esa consistencia de color. Y después ya el propio revelado y la creatividad. Cómo ser consistentes y mantener un estándar de calidad que todas las fotografías, en esencia, tengan el mismo color, un color estable y consistente a lo largo del proceso. Ya os digo, bueno, esto lo tenía que haber hecho así. Calibrar el monitor, la carta de color, el perfil de cámara y la parte de creatividad, que es el propio flujo de trabajo. Ya os digo, vamos a ir paso a paso y el primer paso, obviamente, es tener un buen calibrado de nuestro monitor. Sea un monitor profesional o no, esta parte es importante, porque muchas veces lo dejamos en un segundo plano, el calibrado del monitor, porque no tenemos un monitor que sea profesional o que no tenemos un monitor de mucha calidad o que no tenemos un monitor que se calibra por hardware, que es un poco también muchas veces lo voy a decir así de mal, la excusa que ponemos para no preocuparnos de una correcta gestión de color. Esto realmente yo lo recomiendo vivamente y creo que es algo fundamental si nos dedicamos a la fotografía con clientes profesionales. Puede ser muy posible que si nos dedicamos como profesionales a la fotografía, pero nuestros clientes son clientes particulares,
esto no sea tan imprescindible, pero sí que realmente termina siéndolo porque nos va a dar una seguridad en nuestro propio trabajo de la que podemos carecer si no aplicamos una buena gestión de color y un buen calibrado de monitor. Yo, antes de tener monitores profesionales, y ahora mismo aquí estoy con dos pantallas BenQ, que son de calidad profesional, son de fotografía, son monitores específicos para fotografía, ya tenía este calibrador y ya trabajaba con él. Es decir, que ya hacía mi gestión de color, me adelanté un poco al proceso. Con este calibrador vamos a poder tener una fidelidad de color porque el software que realiza lo que hace es aplicar un perfil de monitor al sistema operativo. Windows o Mac, no hay ningún problema. De hecho, la aplicación, ahora Calibrate, ha resurgido un poco de la empresa que teníamos antes, que era Srite, y han desarrollado un nuevo software que tiene algunas ventajas, algunas mejoras, y que sobre todo también, y esto creo que es justo decirlo, es una aplicación para el calibrado de monitor mucho más intuitiva, o bastante más intuitiva, y más fácil de usar. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que os recomiendo el uso de este calibrador. Ahora os explicaremos también por qué en Photocad tienen ofertas para este tipo de calibradores y en general para los productos de Calibrite, que luego los veremos al final. Pero sobre todo, el uso de la aplicación es bastante interesante. Os he puesto aquí una pequeña captura de la página de inicio, pero os voy a enseñar dos cosas más que para mí son importantes a la hora de calibrar el monitor. Uno de ellos es cómo colocarlo, que es la foto que estáis viendo ahora mismo. En el caso del monitor que yo utilizo, que es este que tengo aquí, tiene unas viseras para protegerlo de reflejos de la iluminación y de la luz, pero también, como veis, tiene esa pequeña ventana a través de la cual pues, se introduce el calibrador y este pequeño contrapeso que es desplazable y que podemos colocarlo donde nosotros queramos para que se quede el calibrador justo apoyado en la pantalla en el punto exacto. Bien, os estoy enseñando también esta foto para no olvidarme de un detalle, y es que quizás es posible que veáis la foto un poco verde, bueno, un poco no verde, no, muy verde, por el hecho de que la tomé rápidamente con el móvil mientras calibraba el otro día y la luz que yo utilizo cuando estoy trabajando no es esta luz que veis aquí ahora mismo, sino es una luz de oficina de unos fluorescentes. Es importante que entendáis también que esas luces tienen que estar encendidas porque depende la visualización que vosotros hagáis del monitor de la luz ambiental que tengáis. Es decir, que no apaguéis las luces, que las dejéis encendidas. Podéis incluso con este calibrador, creo que en siguientes versiones lo añadirán, no sé si estaba ahora, no lo he podido comprobar porque no hice calibración del ambiente. Podéis calibrar también el ambiente, y en un futuro también la aplicación va a permitir calibrar proyectores porque este calibrador está también equipado y tiene la capacidad de calibrar proyectores, que es una cosa también que no se hace la mayoría de las veces y es súper importante. Entonces, bueno, esto es importante también decirlo, que la iluminación ambiente es fundamental. Y os voy a enseñar, no sé si se estará viendo porque es un vídeo, pero os voy a enseñar a ver, creo que no ha arrancado. Ahora estará arrancando. Os voy a que he hecho acortado y un poquito acelerado de la calibración. Esta es la aplicación nueva de Profiler. Esta parte de aquí, si no se ve el vídeo, decídmelo, pero si no, pues si se ve estaréis viendo cómo están pasando un montón de puntos de color diferentes. Esta parte está acelerada, pero el total del proceso de calibración del monitor ocupa unos 3 minutos y medio, creo recordar que lo tengo medido. Te enseña los resultados de la medición con todos los colores que ha aplicado y cómo los ha detectado el calibrador. Y desde ahí, cuando pulsáis en siguiente, se crea el perfil de monitor y nos permite ponerle un nombre, guardarlo y aplicar también un temporizador. En este caso yo lo puse, como venía por defecto, de 4 semanas, para recordar que pues de aquí a un mes tengo que volver a pasar el calibrador, porque esto es un proceso que evidentemente cuando estamos hablando de digital analógico, es decir, de señal digital HDMI o DisplayPort o USB-C o lo que tengamos, a visualización a través de
píxeles, puntos de un monitor, siempre vamos a tener que hacer calibraciones periódicas. Aquí se vería el antes-después, que es algo que ahora mismo no podéis terminar de intuir porque es una calibración a nivel de monitor y solo se ve a simple vista, con lo cual en el vídeo no se puede mostrar, pero una de las opciones que también han incluido en esta nueva aplicación de Profiler de Calibrite es la posibilidad, y lo estáis viendo aquí en el vídeo, de poder añadir nuestras propias fotografías. Es decir, que vamos a poder probar en realidad y en la práctica en tiempo real, vamos a poder probar la calibración del monitor con nuestras propias fotografías para confirmar los cambios y las adaptaciones del perfil de color que ha hecho el monitor. Con lo cual vamos a poder ver antes de calibrarlo, antes de la calibración y después de la calibración cuál es el ajuste que ha hecho con nuestras propias fotos incluso. Y esto creo que es algo que han añadido bastante interesante. En un futuro añadirán la opción incluso de crear los perfiles de cámara desde la propia aplicación y también el perfilar pues, los proyectores, etcétera. Depende del calibrador que tengáis, se os activará uno u otro. Aquí, por ejemplo, yo tengo el Color Checker Display Pro, no sé si se ve aquí, y por eso me aparece activo el Color Checker Display Pro con las opciones que ese calibrador me permite. Si tuviéramos el Display Plus o el Color Checker Studio, creo que el Color Checker Studio se me activaría la opción de poder crear el perfil y poder perfilar la impresora incluso. Pero en este caso, el Display Pro solo me sirve de momento para monitores, entonces por eso se me activa. O sea, es una configuración muy sencilla. Según lo pones, se te activa la licencia y ya puedes utilizarlo. Como os digo, esta es una de las partes más peliaguda, que muchas veces nos puede dar más pereza, pero que es de las más importantes y a la vez también es una operación que con la nueva aplicación de Profiler se ha relajado bastante y no tardamos prácticamente nada en hacerlo. Aquí os enseño un poco cómo suele ser ese antes-después con una fotografía para que veáis un poco pues, bueno, la adaptación del color. Nada, nada que decir respecto a esto porque es muy sencillo y simplemente pues esta herramienta, este calibrador nos permite hacer este pequeño ajuste para asegurarnos de que lo que estamos viendo es el color exacto que luego vamos a ver en la salida por impresora o en la salida por pantalla con un monitor profesional calibrado, etc. Vamos con la segunda parte, que también es importante porque la captura de la carta de color durante la sesión es bastante también exigente o hay que cumplir unos requisitos de precisión a la hora de hacer la captura de la carta de color. Tenemos un montón de cartas de color en el mercado y Calibrite ofrece una variedad de cartas de color bastante amplia. Luego, al final, os voy a enseñar también un poco pues, algunas de las opciones que tiene. Para el trabajo que yo realizo o para un trabajo de fotografía habitual, en la mayoría de los casos, esta va a ser la carta que más vais a utilizar. Esta, por ejemplo, es la Color Checker Passport Photo 2. Creo que lo he dicho bien. Sí, Color Checker Passport Photo 2. Tengo aquí la tarjeta y tengo aquí la caja. Color Checker Passport Photo 2, que es una carta que tiene varias cartas incluidas, como por ejemplo, pues la clásica, que la tenemos aquí, que es la carta que nos va a servir, perdón, para hacer las calibraciones. Luego tenemos esta carta en la que vamos a poder ver los principales tonos de color y unos ajustes con la tabla de grises para hacer balances de blancos, para hacer ajustes de temperatura, etcétera. Y al cerrar, si la abrimos, tiene, en este caso, esta nueva Passport Photo 2 tiene dos mediciones para hacer balance de blancos. Acordaos, o si no lo sabéis, os lo digo yo ahora, que para hacer un white balance correcto muchas veces este es un gris neutro, pero este no es el gris más recomendado para hacer un balance de blancos, sino que necesitamos un gris que sea bastante claro. Entonces, en este sentido, este nos va a ayudar un poco más, aunque este también nos serviría y este nos puede dar también, al ser un gris medio, una medida de exposición. Entonces, tenemos aquí estas dos medidas de grises
Aquí antes había una indicación de la fecha, pero nos viene aquí una pegatinita con la fecha. Yo creo que ahí se estará viendo para que también tengamos cuidado y control de la degradación que suelen tener estas cartas de color, ya que al final pues es papel y aunque sea un cartón y una cartulina bastante buena, pues bueno, se recomienda, el fabricante recomienda cambiar estas cartas cada 2 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues por eso el motivo de que venga la fecha. Pero bueno, en cualquier caso, aquí la tenéis. Y es importante, como os digo, que hagamos una buena captura cuando estamos haciendo una sesión de fotos de la carta de color. Voy a detenerme un poco en las condiciones que tiene que tener esta foto que estáis viendo ahora en pantalla, que normalmente debería ser la primera foto que hagamos cuando vamos a hacer una sesión de fotos en la que necesitemos tener, ya os digo, una consistencia y una corrección, una fidelidad de color. Detalles importantes a tener en cuenta para la captura y para la toma de esa carta de color. Lo primero de todo, que es bastante de cajón o bastante obvio, pero muchas veces no tenemos en cuenta, es que la luz tiene que ser uniforme a través de toda la carta. Es decir, que si por ejemplo tuviéramos, voy a utilizar una lamparita auxiliar para esto. Si tuviéramos una carta de color y una fuente de iluminación que fuera demasiado lateral, tendríamos mucha más luz en una de las zonas de la carta que en la otra. Y esto nos generaría un error a la hora de la toma, ya que aquí habría bastante más exposición y si lo hacemos al revés, pues también tendríamos aquí una mayor exposición. La posición de la carta de color tiene que ser predominante en la escena, es decir, no podemos poner la carta, si nosotros vamos a hacer una toma o una fotografía, imaginaos este plano en el que yo estoy en primer plano y vamos a hacer una foto donde estoy yo, no podemos poner la carta en esta esquina, acá o incluso más lejos, no sé si se va a ver o me la voy a sacar de plano, pero aquí, por ejemplo, si estuviera fuera de plano, no podemos dejar la carta en una esquina porque aquí hay una luz diferente a la que tenemos aquí. Y esto nos generaría también una desviación en la captura. También tenemos que evitar los reflejos directos sobre la carta. Esto es, tenemos que intentar evitar en la medida de lo posible los brillos o las luces altas. Estoy intentando, ahora he quitado la correa. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos que estamos teniendo una zona de brillo aquí que nos está alterando la toma. Y está haciendo que se capten los colores de una forma errónea. Por tanto, también tenemos que cuidar eso. Lo vamos a hacer con luces difusas, pero si por lo que sea, y esto es algo muy normal, vamos a hacer una fotografía con luces directas, tenemos que medir con la carta de color con esa luz directa. Entonces, el consejo es que siempre vigiléis el ángulo para que la carta de color siempre esté iluminada de forma difusa, que no esté iluminada de forma directa. Esto también es bastante importante y no lo tenemos muchas veces en cuenta, aparte del hecho de no taparla con las manos, no hacer sombra sobre la carta con las manos, en fin, este tipo de cosas. Para eso han desarrollado en Calibrite un soporte de cartas que es bastante cómodo y que, bueno, pues os lo enseño al final para que lo veáis. Entonces, bajo estas pautas, creamos el perfil de cámara. Os voy a enseñar, antes de crear el perfil de cámara, me voy a ir a Lightroom porque quiero enseñaros esta sesión de fotos que tengo aquí en Lightroom. Voy a aumentar ligeramente las miniaturas a ver si puedo. Vale, perfecto. Es una sesión de fotos que realicé durante una clase, entonces vais a ver muchas fotos de ejemplo y también vais a ver muchas fotos que no salen porque estaba haciendo una clase con respecto relativa al uso de flashes de mano y al uso de flashes de estudio, etcétera. Entonces, utilicé la carta de color como ejemplo de cómo la carta de color nos da una fidelidad a la hora de tomar los colores y podemos probar
que diferentes flashes, por aquí utilicé flashes muy baratos, flashes muy caros, flashes de diferentes marcas, como la gama de los flashes nos altera también la colorimetría de lo que nosotros estamos iluminando. Entonces, bueno, es una comprobación un poco más dificultosa de lo que cubre el webinar, pero bueno, si queréis saber un poco las conclusiones, efectivamente no es lo mismo iluminar con un flash de mano que con un flash de estudio, o en este caso con un estudio y con un flash de Profoto, que es lo que utilizamos. Entonces, la medición con flash de mano es esta de acá, es esta de acá, y la medición, perdón, y la medición con la luz de estudio es esta de aquí. Os quiero enseñar estas capturas también por el hecho de que, por ejemplo, puedo enseñaros algunos ejemplos de tomas mal hechas o de fotografías de carta de color mal capturadas. Aquí, por ejemplo, podéis ver que hay sombra, la mano está dando sombra sobre la carta. Esta fotografía no nos serviría. Esta tampoco nos serviría porque, aunque sí que está más cuidado, sigue habiendo aquí una pequeña sombra. Y si me apuras, creo que aquí había otra que no es del todo correcta, o podría no ser del todo correcta, porque aunque esta carta es bastante mate, tendríamos aquí un poco de brillo sobre la carta. La correcta sí que sería esta, donde vemos que, y es súper interesante, este es el motivo, os voy a contar un pequeño secreto, este es el motivo por el cual este reborde es rugoso, para poder ver bien si tenemos brillo sobre la carta. Y de este modo podemos asegurarnos que esta carta está bien tomada, no tenemos sombras. Voy a hacer una pequeña reducción perdón, aquí voy a hacer una pequeña reducción y un poquito de relleno, ¿vale? Y aquí, a ver si puedo tomar ajá, perfecto. Una ampliación no muy grande. Y aquí podemos ver cómo están todos los colores, toda la carta perfectamente capturada. No necesitamos que ocupe toda la pantalla, no necesitamos hacer un primer plano de la carta. Yo en este caso lo hago también un poco pues por, por tener un poquito más de hueco, pero no necesitamos realmente tener esta carta tomada en primer plano. De hecho, aquí está ligeramente torcida y no hay ningún problema. Bien, como veis aquí también tengo otra carta de color pequeñita, que la tengo por ahí aparte, y también nos sirve para probarla. Pero bueno, en cualquier caso, ahora lo que nos tocaría sería crear el perfil de cámara. Como podéis ver en la presentación que os he dejado aquí, en la creación del perfil de cámara la vamos a poder hacer con una aplicación que es Color Checker Camera Calibration, que también os podéis descargar de la página de Calibrite. En Calibrite tenéis todas las descargas de las aplicaciones, o sea que vais a poder descargaros el Profiler, vais a poder descargaros esta aplicación, o vais a poder descargar todo. En versiones futuras de Profiler se sustituirá, porque lo hará la propia aplicación, y no necesitaréis el Color Checker Camera Calibration, pero en este caso, pues bueno, sí que lo podemos utilizar, aunque si utilizamos Lightroom Classic, una versión actualizada, tampoco es necesario, porque se instala un plugin en Lightroom, os lo voy a enseñar. En cualquier caso, perfiles que nosotros creemos con esta aplicación, vamos a poder volcarlos, vamos a poder instalarlos, tanto en Lightroom Classic o en Lightroom CC, como en Capture One. Así que esto nos va a ayudar, utilicemos el software que utilicemos, a tener esa consistencia y a crear, como os digo, ese perfil de cámara que es tan importante. Bien, voy a enseñaros la forma de crearlo con la Color Checker. Aquí tendríamos que exportar. La opción más convencional ha sido, como siempre, pues bueno, exportar la fotografía a DNG, la voy a volcar aquí en el escritorio, y con esta fotografía exportada, abrir la aplicación de Color Checker Camera Calibration y volcar
ese archivo DNG que hemos creado. Aquí me está dando el aviso de que el monitor principal sí está calibrado, pero el secundario no. Ningún problema, porque yo solamente me preocupo de calibrar el monitor principal siempre. Y aquí, pues bueno, podría arrastrar esta fotografía aquí. Y en este caso, os lo quiero enseñar aquí porque se ve lo que quiero mostraros. Cómo se capta la carta de color y cómo se carga todos y cada uno de los 24, no, 1, 3, 4, 5, 6, sí, de los 24 colores, lo he dicho de memoria, de los 24 colores que tenemos aquí a nuestra disposición. Entonces, a ver si puedo, creo que la he liado aquí un poco con el zoom. Sí, la he liado un poco con el zoom, perdonadme. ¿No? Ah, vale. A ver si puedo hacer un poquito de zoom negativo. Ahí está, perdón. Vale. Perdonad aquí, que quería enseñaros justamente así la carta completa y veis cómo se han detectado todos los tonos y todos los colores. Cuando le demos a crear perfil, lo que va a hacer la aplicación es permitirnos introducir un nombre. Bien, en este caso es importante que tengáis en cuenta, creo que estaba en la presentación, en el último punto y no lo he dicho, creo que en realidad es importante que tengáis en cuenta que el perfil de cámara va a reflejar la situación exacta de color con unas condiciones específicas y únicas. Me refiero a la combinación, sobre todo, de cámara, objetivo y fuente de luz. Si cambiamos cualquiera de esos tres elementos, vamos a tener una diferencia en cuanto al tratamiento de color, ya que cada cámara va a gestionar, cada sensor, etcétera, va a gestionar la captación de un modo diferente. Los objetivos también pueden cambiar la captación del color y la fuente de iluminación va a cambiar la colorimetría porque cada fuente de luz tiene sus propias particularidades, dejando aparte incluso el tema de la temperatura de color, del balance de blancos, que eso lo vamos a ver a posteriori. Entonces, aquí lo interesante sería añadir a la hora de crear el perfil una información que nos sea relevante para distinguirlo. Yo en este caso puedo poner, aquí me pone Sony Ilse 7M4 porque es una Sony Alpha 7.4, podría simplificar Sony A7 IV y poner en este caso Profoto, que es la fuente de luz que yo he utilizado. Lo guardaría aquí en Camera Profiles y a la que se guarda ya podría utilizarlo o podría cargarlo en otras aplicaciones. Si lo hago en Capture One, lo tengo que hacer a partir de un TIFF, tengo que seguir una serie de condiciones, pero también, y esto es importante, lo haría a través de aquí, de la aplicación ICC TIFF, es muy sencillo de hacer igualmente, pero también desde acá lo podemos hacer con la exportación del Lightroom. Es decir, a la hora de exportar, si tenemos activado, si tenemos instalada la aplicación de Color Checker Camera Calibration, lo hacemos desde el propio módulo de exportación, desde la propia aplicación de Lightroom, creando aquí el nombre del perfil y yo voy a añadir aquí Sony A7 IV. Para diferenciarlo voy a poner con Profoto. Y aquí ya pues simplemente le doy a exportar y va a hacer todo este proceso que os acabo de explicar, pero lo va a hacer en segundo plano. Es decir, va a arrancar la aplicación, va a cargar una versión DNG de la foto que tenemos seleccionada y que le hemos dado a exportar, va a crear el perfil y lo va a cargar. Una vez lo cargue, yo puedo seguir trabajando con las fotos porque es un proceso pues, que lleva su tiempo, como habéis visto, y cuando cargue seguramente me saldrá un aviso de que tengo que reiniciar Lightroom. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Se ha generado el perfil con éxito, se debe reiniciar Lightroom. Yo cierro Lightroom y lo vuelvo a abrir. Una vez ya está aquí procesado, cierro Lightroom, omitir. Y como yo ya tengo, voy a cerrar aquí también el color checker, y como yo tengo, vuelvo a abrir Lightroom, como tengo un perfil que acabo de crear con Sony Alpha 7 IV, en este caso un objetivo, un 70-200 de Sony G Master 2 y una luz de Profoto,
que es lo que más habitualmente suelo utilizar para revelar, para hacer todas mis sesiones de fotos, tengo un perfil de cámara ya creado con el cual me voy a ir para acá, voy a coger aquí otra fotografía. Aquí estaba con perfiles de prueba. Aquí nos vamos a ir, bueno, neutral, retrato. Perdón, he ido muy rápido. En el módulo revelar de Lightroom nos vamos a ir justamente aquí en el módulo revelar, justo encima a donde pone perfil, aquí arriba en la parte superior del panel de básicos, a estos 4 cuadrados, y vamos a irnos abajo del todo a donde pone perfiles. Aquí está el que he creado con la Color Checker y el que he creado desde Lightroom, porque se me han cargado los dos, obviamente, ya que los dos métodos son factibles y son válidos. Entonces, yo cargo aquí el perfil Sonia 7 con Profoto. De hecho, le voy a añadir aquí a favoritos para cuando cierro, cuando vaya a crear los perfiles de cámara, tener aquí los perfiles que yo necesito. Sony Alpha 7 IV con Profoto. Lo interesante es que esto también, como me refleja una situación específica de iluminación, yo voy a poder irme, y lo voy a hacer desde el archivo, yo voy a poder irme a cualquier otra sesión de fotos que yo tenga aquí archivada. Por ejemplo, se me ocurre, a ver, voy a arrancar aquí una sesión que hice de test, muy sencillita. Voy a sacar los metadatos para asegurarme que estoy con el 70-200 y con la Alpha 7 IV. La luz que utilicé aquí fue Profoto y voy a poder aplicar igualmente para asegurarme de la consistencia y de la estabilidad de color. Voy a poder poner aquí el perfil Sonia 7 IV con Profoto y voy a tener una mayor fidelidad de color. Aquí podéis ver el pequeño cambio que se está produciendo. Lo que consigo realmente es un punto de partida en el cual no estoy condicionando. Si nosotros además queremos, y esto es lo más importante también, si nosotros queremos, vuelvo para acá, realizar un ajuste del balance de blancos, me voy aquí al módulo revelar, lo vamos a poder hacer con el gotero, haciendo clic en cualquiera de estas tomas, con la condición o con la seguridad de que la toma correcta es la que tiene este semicírculo negro, y vamos a poder hacer el balance de blancos perfectamente. También podemos utilizar de esta línea de blanco, de esta línea de grises, el segundo. Como os digo, necesitamos una toma de color que sea neutra, que tenga gris, pero que sea bastante clara. Y también, si hiciéramos una foto a esta carta, teniendo ya el perfil de cámara calibrado, podemos hacer con esto un balance de blancos. Si nosotros tenemos ese balance ya realizado, podríamos incluso arrastrarnos. Voy a hacer aquí el balance. Podríamos crear, perfil, Sonia 7 IV, ahí está. Fijaos la diferencia, Ahí tenemos el balance de blancos hechos. Y ahora sí, vamos a poder crear aquí, pues a lo mejor un preset para poder mandarlo y sincronizar todas las fotografías de esta sesión, en este caso concreto. Entonces, si ya tenemos esta calibración hecha, y si tuviéramos todas las fotos hechas en la misma situación, que aquí he cambiado un poquito, pero bueno, tendríamos estas de aquí, esta no, podríamos sincronizar los ajustes. Básico, tratamiento y perfil, importante tratamiento y perfil, sincronizar, y ya tendríamos todas las fotos aquí ajustadas. Como veis la diferencia, voy a bajar aquí un poquito estos ajustes que ya los tenía tocados. Como veis la diferencia es bastante fuerte. Este vestido era muy saturado, era de un azul muy intenso, muy eléctrico, que nos interesaba justamente para hacer esta variación, y veis la diferencia también del tono de piel, cómo conseguimos un tono de piel mucho más piel sin esa dominante verde que podéis estar viendo en la foto anterior. Entonces, con esto y sincronizando los ajustes, vamos a conseguir una estabilidad total a la hora de sacar todas nuestras fotografías. Importante también, que estoy con el tiempo justito, a la hora de exportar cualquier fotografía, es importante también
que vigilemos si es para editar que utilicemos el perfil Adobe RGB, si es para salida para impresoras, también os lo voy a recomendar. Esto ya depende de cada laboratorio, pero sobre todo salidas para web, para internet o para cualquier tipo de otros dispositivos, salida sRGB. Si tenéis esto, cuidado, vais a mandar las fotos con un color estable que se va a ver exactamente igual que como vosotros lo estáis viendo. Voy a volver aquí con la creación del perfil de cámara para hablar precisamente de esta parte de corrección de color y de creatividad que nos va a permitir tener esa seguridad. Esto es un ejemplo de lo que acabamos de hacer ahora y si tenemos ese punto controlado haciendo una fotografía, una captura de la carta de color bien hecha y bien tomada, vamos a poder hacer justo los puntos interesantes. A ver si puedo sacar aquí. No voy a poder sacar un punterito. Bueno, no tengo aquí punterito. No pasa nada. Pero voy a poder, haciendo clic en cada uno de los puntos del balance de blancos, tanto si quiero más cálido, más frío, o si quiero un color neutro, voy a poder arrastrar y sincronizar todos esos ajustes para que todas las fotografías tengan exactamente las mismas condiciones de color. En estudio, además, esto nos asegura una consistencia brutal porque con Flash vamos a estar haciendo siempre fotografías que van a ser muy idénticas, ya que siempre vamos a tener la misma cantidad de luz desde el mismo lugar, porque una sesión de fotos al final también consiste en montar una luz y tener esa consistencia, con lo cual esa gestión de color que hagamos con la carta nos va a ayudar a que todo ese proceso sea muy fácil de llevar, hagamos una sesión de 20 fotos o hagamos una sesión de 2000 fotografías en un día. Si tenéis dudas sobre el calibrador correspondiente a cada uno de vosotros o el que necesitáis según vuestras necesidades, en la página de Calibrate tenéis este cuadro, este diagrama, para poder ver todas las características de cada uno de ellos. Si os dedicáis a la fotografía y no tanto al vídeo, bueno, y no tanto a impresión, perdón, a diseño gráfico, a este tipo de cosas, con el Display Pro vais a cubrir prácticamente todas vuestras necesidades. En cualquier caso, aquí vais a poder ver un poco las diferencias entre uno u otro. Con este Display Pro también podréis hacer calibración por hardware, aunque la verdad es que el Profiler funciona bastante bien. Y si tenéis cualquier duda, vais a poder consultar en las tiendas a vuestra tienda de confianza. Vais a poder consultar a los compañeros de Fotoca porque os van a asesorar y van a ver este cuadro con vosotros. Como tenía también pendiente esta parte, si hacéis vídeo, es posible que esta carta de color no cubra todas vuestras necesidades, pero hay cartas que tienen otras cartas adicionales o cartas ampliadas. Entonces, bueno, pues vais a poder añadir a vuestras necesidades pues una carta que tenga también vídeo o cartas que tengan otro tipo de medidas de grises. Para fotografía, en la mayoría de los casos, esta Passport Photo 2 va a cubrir perfectamente vuestras necesidades, ya que la que sirve o la más imprescindible es, de hecho, esta de aquí, que también la tenéis en la Classic Nano, etc. Así que, en cualquier caso, en la web tenéis estas dos gráficas para que podáis comparar todos los productos que ofrece Calibrate y que podáis ver cuál es el que ajusta mejor a vuestras necesidades. Y con disculpas por haberme retrasado un pelín, ya os dije que hablaba mucho, quiero terminar haciendo referencia a las ofertas que tiene ahora mismo Fotoca con los productos Calibrate y que os estoy dejando aquí en la pantalla. Os los digo muy rápido, tenéis un 15% de descuento en todos los productos de Calibrate, creo, con el código CALB15 en la web de Fotoca durante una semana, que es esta que veis aquí abajo, fotoca.es. Si compráis específicamente el Color Checker Display Pro o el Color Checker Display Plus, no aplicaría la primera oferta, sino que podéis disfrutar directamente de un 25% de descuento hasta el 14 de mayo, que también es muy interesante.
y con algunas cartas seleccionadas de Color Checker, con algunas cartas específicas de Calibrite, vais a poder disponer, os van a mandar gratuitamente un soporte de cartas, que es esto de lo que me había quedado pendiente de hablaros, que es simplemente pues un pequeño dispositivo que podéis atornillar a un pie de estudio, a un foco de flash o a un trípode de cámara, y os va a permitir tener la carta perfectamente sujeta, perfectamente colocada, en el sitio en el que vosotros la necesitéis y sin tener que meter las manos, que como ya habéis visto, pues nos pueden dar problemas de crear sombras y cosas de estas. Así que bueno, tenéis ahí este target holder que os viene de regalo con algunas de las cartas de Calibrite. Y por mi parte, termino lo que tenía que contaros, así que voy a ir a resolver algunas de las preguntas que nos habéis lanzado. Si tenéis alguna pregunta más que os ha surgido o respecto a esto o creéis que me he dejado algo, os habéis perdido en algún punto, este es el momento en que tenéis que hacer las preguntas y yo las iré respondiendo. La primera de las preguntas, que es de nuestro compañero Nico, es si cambia la percepción del color según el estado de ánimo. ¿Y si pienso y encuadro las fotos en color o en blanco y negro? Es una pregunta que me parece muy interesante, ya que la percepción del color según el estado de ánimo es algo muy subjetivo y que yo creo que aunque no lo hagamos de forma consciente, muchas veces nos sale de forma inconsciente. Sí que es cierto que a mí me gusta, o en cierto modo, creo que me dejo llevar bastante por esa narrativa que tiene el color, sobre todo en cuanto a qué significan los colores. En ese sentido, yo creo que es bueno dejarnos llevar más que muchas veces por la propia colorimetría. Yo me suelo dejar llevar más por la saturación de esos colores. Hay veces que la foto me pide más saturación, menos saturación o acentos de color. En ese sentido, si tenemos los colores bien controlados, vamos a poder hacer una gestión de color o una corrección de color, un color grading mucho más intenso, dando más importancia a unos colores que a otros. Y esto no es algo que afecte al estado de ánimo, pero sí que es cierto que nos puede ayudar de forma consciente a generar estados de ánimo. En cuanto a si pienso encuadrar las fotos en color o en blanco y negro, suelo medir mucho o suelo hacer muchas veces las fotos en blanco y negro directamente en cámara cuando sé que van a ir a blanco y negro. Si no, prefiero ver los colores para ser consciente de si un color distrae o si un color puede ser un acento. En ese caso también soy muy orgánico, me gusta dejarme llevar y ver si en algún momento dado un color es muy predominante por contrastes tonales o cualquier cosa de estas, para tomar nota y darle luego importancia en el revelado y en el retoque. Otra de las preguntas es si la fotografía de la carta se debería hacer cuando ya tengas la toma clara con la modelo. Bueno, lo dice sin pregunta. La fotografía de la carta se debería hacer cuando ya tengas la toma clara con la modelo, ¿no? Pues efectivamente, porque dependiendo de cómo hagamos esa toma, vamos a tener esa consistencia. Si nosotros cambiamos algún elemento, evidentemente es muy posible que las situaciones nos cambien. Ha habido casos o hay situaciones en las cuales incluso vamos a tener variaciones de color dependiendo de modificadores concretos. Y en ese sentido no quiero yo ser especialmente escrupuloso en ese aspecto, pero deberíamos tener todo claro y que justo cuando vayamos a empezar a hacer fotos, hacer la toma de la carta, dejarla a un lado y empezar a trabajar. Otra de las preguntas es, si cambiaras la potencia del flash o la apertura del diafragma, ¿también deberías volver a hacer la foto de la carta? Ahí ya no, porque la potencia no aplica variaciones en cuanto al color, sí en cuanto a la exposición, pero para eso tenemos toda la guía de grises que nos va a ayudar a tener ese control de la exposición, y la apertura del diafragma no afecta en ningún caso. Sí que es cierto que tenéis que cuidar la polarización. No pongáis filtros polarizados a posteriori, o incluso, bueno, filtros de densidad neutra yo tampoco los recomendaría, o si los aplicáis, utilizar la carta de color, porque la luz polarizada, sobre todo, no aplica igual que la luz sin polarizar. Entonces, misma situación, que es lo habitual, pero
potencia de flash o apertura de diafragma se pueden cambiar sin ningún problema. Si lo entiendo bien, según comentado al inicio del webinar, cualquier monitor se podrá calibrar, incluidos los monitores de portátiles. Yo he calibrado de todo, yo he calibrado todo tipo de monitores. Entonces, sí que no vais a conseguir los mismos resultados porque la tecnología que tiene el monitor no es la misma. Un monitor de un portátil, sabéis que no tiene el mismo ángulo de visión, pero sí que vais a poder calibrarlo porque no dependemos, sobre todo si hacemos calibraciones por software, no dependemos tanto del propio monitor, sino del color que emiten. Sí que es cierto que los monitores que no son profesionales son más inestables, van a alterar la calibración o van a alterar los colores que muestran de una forma mucho más notoria. Pero si necesitáis calibrar en un momento dado, el color que se emite, este calibrador lo capta y con la aplicación, con el software, en este caso con el profiler de Calibrite, se va a crear un perfil de monitor que se va a aplicar y en ese momento sí vais a tener fidelidad de color. Pero evidentemente los monitores profesionales tienen una serie de ventajas, que por eso tienen también el precio que tienen, que son absolutamente estables y tienen muchísima mejor precisión y un mayor rango, una gama, no hemos hablado de gama de color, pero tiene una mayor gama de muestreo de color, con lo cual, pues evidentemente tienen muchas ventajas asociadas. Hola Antonio, mi duda en la creación del perfil de los perfiles de color sobre si la distancia del flash, potencia y colocación afecta a la foto de prueba. ¿Hay que hacer todas las fotos desde la misma posición? No tiene por qué, porque una vez tengamos la fotografía tomada, ya tenemos esa fotografía de la carta de color. Ya os digo, cambios en la exposición no afectan a la colorimetría, no afectan a la representación de los colores. Sí que cambian si alteramos el foco de una forma más o menos leve, pero si alteramos la cámara, por supuesto, y si cambiamos el objetivo también. No hay que tomar todas las fotos desde la misma posición, hay que hacer las fotos en la misma situación. Si yo hago una toma de la carta de color con una cámara Sony y de repente me pongo a hacer fotos con una Canon, eso no me va a servir. No me va a servir porque la cámara es diferente y el propio nombre te lo dice, perfil de cámara, pero la posición la podéis cambiar perfectamente. Es posible que con un mismo setup de iluminación, pero con otra cámara y objetivo, y tras haber realizado la calibración de cámara con el objetivo específico, el balance de blancos medido con la carta en color varía en más de 300 Kelvin. Esto suena a prueba que tú has hecho. A ver, voy a volver a leer la pregunta, perdonadme. Es posible con un mismo setup de iluminación, pero con otra cámara y objetivo. Si pones otra cámara y objetivo, la variación de la carta de color ya no está midiéndote lo mismo. O sea, tendrías que hacer dos tomas con la carta de color. En el momento en que tú cambias la cámara, la captación se vuelve completamente diferente. Así que es posible que varíe, sí, es posible que varíe porque cada cámara pues va a captar el color de una forma y tiene sus propias baremos, sus propias escalas, sus propios equilibrantes y tiene su propia tecnología de captación y de medición del sensor, con lo cual esos 300 Kelvin, pues bueno, puede que se estén siendo un desvío de un lado y un desvío del otro. Así que particularmente no compararía con diferentes cámaras que el número sea exacto. Porque al final también, sobre todo a la hora de revelar en Capture o en Lightroom, la temperatura de color, el balance de blancos, perdón, depende tanto de la temperatura como de la tinción. Y es posible que por un lado se esté yendo hacia un lado, pero por el otro esté compensando al revés con la tinta, con la tinción, y ahí es donde esté la desviación. Me parece que mencionaste la posibilidad de calibrar un monitor no configurable o no profesional, creo, pero no vi cómo hacerlo. Simplemente, esto es muy sencillo en realidad. Tú instalas la aplicación, la arrancas y el calibrador, si tú lo tienes conectado, va a aparecer activo. No tiene más. Es así de sencillo. ¿Hay que hacer una calibración para cada valor de ISO? No. Eso ya no, eso no es necesario. Bueno, habría que hacer una prueba porque yo no la he hecho, pero a mí la teoría me dice que no es necesario hacer una calibración para cada valor de ISO. De hecho, en estudio, la buena iluminación, si tenemos una iluminación con flash y con equipos profesionales de iluminación, el ISO
vais a notar, y esto es algo que os lo digo así un poquito off the record porque no tiene nada que ver con el tema de este webinar, el ruido va a ser menor que si hacéis las fotos en exterior con luz natural o en localización con luz ambiental de mala calidad, por así decirlo. ¿De acuerdo? Así que cuando estéis en estudio vais a notar que podéis subir el ISO y tenéis menos ruido. Y no hay que hacer una calibración para cada valor de ISO, aunque sí que es cierto que una vez has hecho una medición y una calibración, no tendría mucho sentido que cambiáramos el valor de ISO. Pero bueno. ¿En qué balance de blanco haces la toma de la carta con flashes Profoto? Si te refieres al balance de blanco en cámara, yo tengo el balance de blanco que tomo en la cámara es el de flash. Es el normal y el común. Pero a veces, o casi siempre, si me acuerdo, intento hacer una toma de balance de blancos. O sea, voy con el gotero en Lightroom y hago la toma del balance de blancos. Bien en el fondo, porque muchas veces no hago la foto de la carta, pero si hago la foto de la carta, pruebo desde el principio hacia arriba, viendo porque cada uno de aquí me va a dar un ajuste más cálido, o en este segundo aquí, que también nos hace una toma fiel y precisa. Pero en cámara pongo el de flash porque es el que menos líos me va a provocar o el que me va a permitir verlo pues, lo más acostumbrado a lo que yo estoy. No es mala recomendación, que utilicéis el balance de blancos nublado. En estudio, con flash, el balance de blancos nublado os va a dar un tono ligeramente cálido que puede que os guste. Y muchos fotógrafos, muchos compañeros y muchos amigos me dicen que lo utilizan y les funciona bien. Así que yo en ese sentido os lo puedo recomendar, aunque yo utilice el de flash. Y me están comentando aquí que ya hemos terminado. No sé si me he dejado alguna pregunta. Si ha sido así, os pido disculpas. Podéis contactarme en redes, podéis contactarme a través de cualquiera de las redes para hacerme cualquier consulta. Yo siempre intento resolverlas todas. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo a Calibrite y a Fotoca por haber organizado este webinar. Aquí tenéis las ofertas que están lanzadas en la web de Fotoca y en la tienda también para que podáis haceros con vuestros productos ahora que están en oferta, que siempre viene bien. Y si no habíais pensado, pues teníais en mente hacer esta inversión con estos productos, pues ahora mismo tenéis la ocasión de poder aprovecharos de esos descuentos. Así que yo por mi parte me voy a despedir. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, los que estéis en el directo y los que vayáis a verlo en diferido. Y nada, que muchísimas gracias, un saludo.